campo, en la ciudad, en cada hogar. La energía está creando oportunidades reales. Somos Paraguay, somos energía que conecta. Gripsil día y noche. La gripe se rinde con Gripsil. Sola de amor. Él ha marcado tu vida, pocos días viviste con él. Esa herida que esconde tu alma, porque a nadie le puedes contar. El secreto que guarda la luna, que ya eres mujer. El secreto que guarda la luna, que ya eres mujer. Muchacha enamorada y triste, no te sientas sola. Tu lucero nacerá, su luz te acompañará, no te sientas sola. Muchacha enamorada y triste, te has quedado sola. Se tuvo que marchar, no lo puedes olvidar y te sientes sola. Sola de amor. Muchacha enamorada y triste, te has quedado sola. Se tuvo que marchar. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo. Cumbia villera. Ritmo de tambores se empieza a escuchar, el silbido a los guachines comienza a llamar y toda la esquina se pone a bailar, en cuero y zapatillas la cumbia de la villa. Ritmo de tambores se empieza a escuchar, el silbido a los guachines comienza a llamar y toda la esquina se pone a bailar, en cuero y zapatillas la cumbia de la villa.
tambores se empieza a escuchar, silbido a los guachines comienza a llamar, toda la esquina se pone a bailar, en cuero y zapatillas la cumbia de la villa. Ritmo de tambores se empieza a escuchar, silbido a los guachines comienza a llamar, y toda la esquina se pone a bailar, en cuero y zapatillas la cumbia de la villa. Cumbia sabrosa, cumbia villera, para bailarla como tú quieras. Cumbia sabrosa, cumbia villera, para bailarla la noche entera.
reclame tu bandera porque esa se queda, la vamos a quemar. A la salida del estadio. ¿A qué? Avísame, carajo. Puta. Hola. Vamos a ver, aguantó la semana, no sé. ¿Verdad que no te escucho, todo? Hola, 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 hola. Ahora sí, ya. Ja. Muy, pero muy. Viernes. En enero todos los días son viernes. Es viernes. Bienvenida a No Pensé Pasar por esta edición viernes. Hola, Kike. Hola, José, me dan un ratito acá, estoy ordenando mi cama. Me van a cambiar mi casa, me van a poner ventilador. ¡Jacurosi! ¡Qué calor que hace! ¡Se da ya, puta! Ayer el calor que hizo, José. Hoy la humedad, mañana dice que va a llover todo el día. Verás, Pero pues, hoy tenemos el nombre del clímax, ¿verdad? ¿O no? Hoy no hay clímax. Vamos a ver si quiere agarrar la pala. Hola, mi líder Salvador Igar. ¿Cómo no? Va a la borde. Todo bien, excelente. Hola, chicos. Tranquilo. ¿Todo bien? Tranquilo. Hola, Hoy estoy hijo. contento ¿Por qué? por el invitado que vamos a tener. Hoy el invitado de lujo. El invitado de lujo, gran ídolo de nuestra comunidad de YouTube. Sí. Ahí ya les aviso. Yuteños. Ese que es de ídolo de El ustedes. ídolo de los yuteños. Hoy en No Pensé Pasar por esto. Va a ser la primera vez que le voy a entrevistar. Primera vez que voy a compartir con él. Yo también, primera vez. Hola, cuate. ¿Cómo están, Ñam? Qué lindo tu lente. ¿Te gusta? Es de Cruella de Vil. Mira, el pelito claro. Claro. Tengo que contarles algo. Después de saludarle a Elías para que no se corte así, tipo le dejamos en pija y no le hablamos. Ahora, le quiero hacer una pregunta. No sé qué tal está mi look, porque yo pensé que me vestí bien. Y ya me vieron y... Vaya Pablo Escobar y después... Usa algo en tu talle. ¿A usted cómo le parece? Marino de Chile, tenemos que pegar la vuelta por Mariano Roque Alonso. Cuidado que se nos va a caer la tomba. ¿Me escuchó mi hijo? Dale la vuelta pues. igualito, Boludo, dentro cuando de le todo. agarraron a Pablo Escobar ahí sobre el techo, Encima- cuando le dispararon, boludo. No tenía culo encima. Escúcheme Así. una cosa. Ahí era. así Búsquele mismo a la era. patico que nosotros pegamos la vueltica y le matamos a la mamá, a la abuelita y al papá. Igual que no tiene, boludo. Ve a Gina la. Caja rápida, no. Ve a Gina la. No tiene cola. Oye, je, ala y lomo las umbure. Escúchame bien, Chili. Vamos a buscar a Demonio. ¿Dónde está Demonio? Hay que buscar a Demonio. Hoy tenemos un invitado de lujo. Hágale pues. Para. A la comisaría. ¿Qué tiene que ver este tema? Para. ¿Te acordás, Quique, cuando estaba solo ya ahí en la piscina Sí. vacía? Estaba pensando ahí cuando ya estaban las últimas. Pablo Emilio Escabiar. Ah. Me gusta el whisky y el puro. y el que- hacerle cualeona al Pero asado. ese era el Pablo Escobar que hacía Wagner Moura. Era medio rapay. Pero, rapaz, Ese vamos a matar a todos los hijos de puta que Chiri Moncada. igualito. Yo le voy a decir una cosa, plata o plomo. Y así todos nos quedamos, ¿eh? Sí, Pero qué buena entonces,
No se aprueba mi look hoy. Vos sabés que de abajo. ¿Qué pinta de preceptor de colegio tenés, boludo? Digamos, De tabla. qué puta ya. Esa camisa es muy noventosa, boludo. Pero por lo menos dibuja bien, es algo distinto. Distinto. Ese ya vino ya acá. El distinto, el distinto. Él es el distinto, ahí viene un distinto. ¿Quién vio? Vean Oye, poco. acá. Hace 9 meses cumplimos y me doy cuenta que Ani tiene ojos azules. Sí, linda, Ani, boludo. Ani pero tiene ojo claro. Ojo claro que tiene Ani. ¡Ani! Y ¿Qué puta vos haces Mirá acá? por la cámara de Otaku, Ani. Mira. Gringa, Ani será. ¿Qué Carlos, puta- Carlos se va a enojar porque está robando cámara. Mira vos, Ani. Ani, Otaku, Otaku. Bien, Ani, bien. Y está bien que trabaje con alguien que es medio morocho, así negrito. Claro. Para que vea que los negros mandamos ahora. Vamos con nosotros, negro. José tiene más tití que panza ahora. Yo siempre fui tetón. En el ¿En colegio, serio? todo. Yo siempre fui tetón. O sea, eso es una cuestión hormonal o es una cuestión fisiológica. Y para entonces? mí, que ella es fisioloro hormonal. Ambos los- ¿Qué te pasa, cerdo? Arnores. Mira vos, cerdo. Arnoresio. Nunca fuiste anorésico. Pero ¿y el problema, No. ¿y el problema de domingo cuál es? El problema de domingo es que no para de comer y está engordando como loco. Sí, Come todo el día anorexia. empanada. Está acordando como loco, chicos. Sos un gordo bueno. Están pidiendo que desfile Ani. Que desfile Ani. ¡Epa! Ani, ¡Ani está soltera! Ani, soltera Ani. Dale, Ani. ¿Se puede saber la edad de nuestra compañera? 34. Ani, si no mostrar la mercadería, reina, vamos. ¡Epa, Fabiola! ¿Cómo sabes eso, Vamos, reina. Coja televisión. Televisión. ¿Cuál televisión, Ani? Hasta Demonio pregunta, ¡Epa! ¿hasta qué brecha de edad aceptas? Y para abajo, colagenito por ahí. Alguien de 28. Qué loco si Ani le levanta a Demonio. No, déjate, joder. Lo único que falta. Elías se queda, mira Y la se cara. queda sin trabajo, boludo. Justo así. Un año la remó para levantar la demonia y Vaya, en una vamos, mañana le... copa, boludo. Encima los hijos de ustedes van a tener ojos claros. Mira, Demonio tiene ojos Pobre. claros, Ani tiene ojos claros. Elías. ¿Qué va a pasar si Mira la Ani... cara de Eli, boludo. ¿Qué va a pasar si Ani viene así? ¿Cómo te dice a vos, Eli? Señor. Señor. Así. No. Hola, señor, ¿cómo estás? presento. Te quiero presentar a alguien. ¿Qué haces vos acá, boludo? Realmente si ella es feliz, yo voy a ser feliz. ¿Para qué? Dale, Mick. Para algunos te da permiso. ¿Sí? Dios mío, con razón ellos se llevan tan bien, boludo. Comparten. ¿Y quién come la sobra de quién? Y hasta ahora yo comí primero. Vos comiste primero. Yo creo que Demonio te va a dejar así solamente los huesitos nomás, Ani. Pero si quiere andar con demonio, O con bueno, Fede. muy a mi pesar, no, Fede no. Puede ser también. Bueno, igual, si es feliz ella, yo soy feliz. Llegué. Dale, De dupla. la página. ¿Qué dicen los yuteños, cuate? Bueno, están a Tuti ya No, espera acá. que me salude primero porque todavía no me saludó. Oye, Chan. Cierto. Ah, sí. Hola. Hola, boludo. Hola, José. ¿Cómo estás? Bien. Hoy nos queremos morir porque es viernes. es Quiero un agradecerle a viernes toda la negro. gente que vio el Stranger estreno Things. ayer. Boludo, reventó. 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 Yo le di like. Gracias. ¿Y ¿Cuál es este compartiste? ¿Eh? Compartiste. Compartí. Eso. Le dimos Gracias a toda la audiencia que tuvo. Se confirma el capítulo 2. Bien. ¡Epa! ¡Qué bien! Segunda parte. Bien ahí. Señor, Saludarle señora. tampoco. Hace 3 horas que está pidiendo que se le salude. ¿Qué tenés Volvió. para tomar hoy? Señores, hoy los yuteños están. Primero Ani. Y ahora otro descubrimiento de Demonio. Ah, sí. ¡Ya vino, bro! El primer programa vino. La hermana de nuestro compañero Moralito. La yuyera hot según Demonio, pero ella es Fati, nuestra yuyera. Hola, Fati. ¡La hermana de Mora!
buenos días. ¿Qué Hola. Te podemos tal? decir moralita Hola, Fa. también. Súper bien, muchísimas gracias de vuelta por la invitación. Una No, por vez favor. más. La yuyera más No, limpia. La yuyera más limpia y Claro, más yucu. como tiene que ser. Muy bien. Hoy le Hoy- vamos a preparar en vivo el tereré. Yo tengo Ea. acá mi termo, como que me está molestando mi garganta, me estoy quedando sin voz y mi estómago como que no me sienta bien las cosas. ¿Qué te pasa, cerdo? Te doy opciones. También chupada de Algo- 24/7, No. chupada. Dice patida wiki, No. gojajo. No, lo que pasa es que estuve forzando mucho la garganta, no como Elías. El Blue Label. No, sino que, por gritar mucho, ¿verdad? Entonces, ayer probé bicarbonato con agua tibia. y ¡Le me calmó. metiste! ¡No lo soñé yo, hijo de puta! ¡Me robaste! Yo he visto y la verdad, yo he lo visto. primero que pensé fue, parecía. no creo que lo haga esto en vivo. Dije. Yo dije Instagram Ahí le va a está. bloquear. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo que Ahora toditos fuimos mal pensados. ¿verdad? La papá, la bolsita, la frula, la ricarda, la merluza, la gilada! ¡Qué rico, carajo! Yo dije blanquea, José, dije. Bicarbonata, Bicarbonato. Mira su Yo cara, no mira le su cara. creo. Ahora le dicen bicarbonato. Sí, ahora le dicen. Che, ahora que veo este video, qué lindo estoy, en serio. Está como, muy tiene bien. cara de pendejo. Iba a decir Qué vos. lindo que De la soy. Ceprelab vamos a pasar acá a la Cernat ahora. Por favor, investiguenle a este tipo. Es muy raro su actitud. José se está haciendo skincare. No, yo siempre me Se me está hice haciendo skincare. skincare. Yo al llegar a casa me lavo, después tengo mi agua micelar. ¿Por qué? No se cuida. Masculinidad Y frágil. después me pongo... El pepino en tu ojo. No, ahí ¿Para tengo... qué vio eso? El pepino para- se pone a otro lado. Para desinflamar. Para desinflamar esto, pero acá me pongo unos parchecitos de colágeno y después me pongo acá gel de baba de caracol. ¿En serio? Hola, los brothers. El de Papas de caracol, mira. Y te das tu permitido de colágeno también. No, ese solamente en pastillas ya tomo, si no me echan de casa. Hijo de puta. Dale, No hay nada mejor póngale que un ahí, colágeno. dale Tomo dupla. 2 pastillas de colágeno y mi omega 3. El colágeno en carne no hay nada mejor. No, yo solamente- Salva tiene Ese yo soy colágeno en especialista. carne. Por favor, basta. Salva tiene colágeno en carne. ¡Salvador! No, además lo pilla de vela. Basta tipo. que me contaron ayer algo de Salvador. ¿Qué pasó? ¿Qué te contaron? No, no puedo decir. Ah, De la ¿para qué me decís? tera. Vamos. ¿Qué va a poner, Fati? Yo quiero algo bien fresco, bien churro. Y como me dijiste que te duele la garganta, urusuje, Bien, para tu estómago burrito y amo. para mezclar un poquito de más, Sí. uno más, ¿verdad? Perdurilla blanca. Pero Perdurilla ese blanca. para qué? Refrescante, para Refrescante para el refrescar. estómago. Para el estómago Ah, también. ese Entonces quiero. te voy ese a quiero. preparar este. Y ya veo, solamente 3 se pueden. Depende de cada uno. Cedrón Del capi gusto. y no tenés. Tengo. Ese quiero. No le ponga que todo el Ese es cedrón mi a este favorito, gordo. Yo también gordo. quiero Pero cedrón. este a la mitad nomás. Goku quiero yo, Goku. Ok. Yo quiero un tranquilizante natural. Tranquilizante Porque- puede ser cedrón Paraguay, menta y Ese. cedrón capi. Yauta pealia. Los 3 ideales. Yauta. ¿Escucharon? Pero Quique quiere cocu. Goku quiero. Quiero- Cocu. Goku es para el pugaracú. Al guaracú. Salsa parrilla. Pugaracú tiene mucho pugaracú, él, ¿verdad? Sí. Guau, pura high tengo yo, pura high. Todo caliente. Todo caliente tiene él. él. Mientras ella nos cuenta, mientras ella nos prepara el trailer, les puedo contar lo que me pasó ayer. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Novio de demonio, novia de demonio, perdón. ¿Qué hay para algún medicamento No, la analgésico? novia de demonio es Annie. Fuerte, llegó la estrella. Annie es la novia de demonio. Bueno, ayer yo tuve una consulta con la nutricionista. Sí. Ajá. Bueno, ajá, ¿Quién es tu nutricionista? Ahora, ayer me atendí con Karina Grau. Karina Grau, le amo. Ayer me atendí con Karina, gracias, amor. Porque, wow, gracias. Bueno, lo cierto que yo estaba en la consulta y de repente me dice la nutricionista después de todas las preguntas, te puedes subir a la balanza y para subirte a la balanza vos tenés que sacarte parte de la ropa. Me saco el champion y Pene. no.
¿Qué? Vuela un cuarto o de cucaracha. Ah, ¡Ay! ¡Como mierda! Media, o sea, De mi ¿qué champión. ¡Qué o sea que perla! mataste una cucaracha. Mira cómo estuvo la cucaracha. Esa, yo me puse el champión pensando que. mira. ¡A Mira. cucarachilla! Mira, Qué lindo, boludo. perro. No sabés lo que fue. Cuando. No, yo me puse mi champión. Y cuando yo me puse mi champión, yo sentí algo adentro, pero pensé que era como que mi media nomás me quedaba grande, entonces yo salía a toda máquina. Dios mío, esa media, Fabi, media. boluda. Todo pegado. Yo creo que antes que no murió pisada. Mira, ahí está el cuarto oro. Hija de... Yo creo que en la primero se murió por el consulta. pine. Fabiola. No, yo no tengo puneca a ti, máximo. Nunca hasta ahí llegó. Fabiolo, ¿por qué tu media tenía frenada de camión? Y ese era la sangre de la cucaracha. Ah. Ellos sangran. Ahí está frente a la, Qué grande que frente era, a la boludo. nutricionista, boludo. Qué pelada, pelada. boluda. Pero Fabiola, agradece que no era una alacrán. boludo. Y- ¿Vos sabés que el alacrán se mete ahí? Sí, No, y ahí ahora ya. hay mucho alacrán. Ay, Hoy ya iba a ser tu velorio. boludo. Lección del día. Revisen su zapato antes de ponerse, porque yo me puse nomás pensando que yo sentí algo en mi zapato, pero ya no me picó, entonces ya supe que no era un alacrán. Pensé que era mi media nomás que se arrugó ahí en la esquinita, metí. Hay que cuidarlo. Cuando Ya encima La frente a pasada en casa Karina entró un Grau. alacrán así, le encontramos muerto, no sabemos si el gato o quién, o si O al a- mover la mesa o la porque silla. se hace el muertito nomás también Sí. a veces para que no. Por eso hay que tirar creolina. Muchísimas hay que tirar cucarachitas creolina, ese hay le ahora. espanta. Y hay que tapar los Boludo. Los sumideros. Pero está lleno. Y mandé a limpiar todito mi patio, todo ahí al costado y todo después de la cucaracha. Primero de la humillación y la vergüenza. Sí, frente a Karina. Sí, claro que Grau. sí, hey. Cuarto o así. Justo frente a Karina Grau ahí. Y yo me quedé primera consulta en toda mi vida así. Teta. Todo hombre es heterosexual hasta que vuela la cucaracha. Yo no le tengo miedo a la cucaracha. No, a mí ¿Qué? la rata me Yo da tenía miedo. un compañero, gente macho. Eh, Y una vez estábamos en gente más, ahora es rockero, veamos. Gente más. Al barrio le cogía el tipo. Sale un ratoncito, ese ratoncito así. ¡ay! Laucha. Mentira. Nunca, ¿sabes? Nunca más le respetamos. No. Murió. Murió. Oh. Y Y después. claro, porque a los gays no se les respeta. Pero después, imagínate antes, ahora ya te respetamos, ahora a su raza ya le respetamos. Antes no. Ahora ya. Su enfermedad. Su enfermedad. Nosotros aceptamos Pero tu después enfermedad. confirmamos. Sexto curso, pero ya confirmamos. Ah, ¿qué le gustaba? Era positivo. Totalmente positivo. Positivo y te. Ah, eso que Ahora, más ahora macho se está hace. casado en Estados Unidos. Hija de... Ese se avivó. Decí que, Me la, gusta, decí que visionario. la prueba es tirarle un ratón enfrente. Por lo visto. A Otaku tenemos que tirarle un ratón. Podemos traer un ratón. A mí me da ternura los ratoncitos. A mí me da ternura el ratón. ¿Sí? La cucaracha también me parece. Ellos No. dominaron el mundo y van a dominar otra vez. Ellos sí. Sí. Va a haber guerra atómica, va a haber los únicos sobrevivientes van a ser La las cucarachas. ¿Y la araña? Arañas no me gustan tanto. La Les araña, tengo boludo. miedo. Esa a las araña arañas. pollito, boludo. Teta, mira, y no. Yo a Para la víbora, lo que... Ese contiene los remedios. A Yo- vos te encanta la víbora. Ah, ya tengo remedio. ¿Sabes qué? Yo le tengo miedo. Y hay muchísimos sapos, Shera. ¿Por qué? El sapo no te hace nada, Ya gordo. sé, pero es feo, Anga, pobrecito. Le tengo pena, pero veo sapo y es así. Y justo la semana pasada estaba en el garage, pero un sapo del tamaño de Quique. Y estaba el tipo. Y yo así, sácale, y Sofía, eso gritando, ¿verdad? Y yo no le voy a agarrar, hey. Qué maricón. No, pero el sapo es... ¿Vos sabés qué? Y no le desagradable. quiero lastimar. Y agarro el tupper que es el bebedero de los gatos. Derramo el agua y le tapo con el tupper al sapo. Con el Ah, Y le voy empujando. Y era tan grande que levantaba el tupper. Hija de puta. Agarré la escoba y le atajaba. Y le iba empujando. Dios mío, ¿y por qué no le Media empujaste hora. con la escoba? ¿Eh? ¿Por qué no le empujaste con la...? Bueno, pero a veces le empujas con la escoba y No, sale. pero él le lastima, pues. Entonces yo le empujaba así, dale, andate. Y cada vez movía más fuerte el tupper. Y se inflaba. Se inflaba. Tener miedo te da asco. Me da asco. Entonces yo le toqué así y después ya hace.
Y se Ah, infla. se hincha. Ay, no. Ah, ¿por qué hace ese que decís que Defensa. Defensa. ¡Picaba! Y vos sabés lo que picagua. Y te orina después. Vos sabés que el orín del sapo había sido, no te hace nada. No, no, es y te dice hace- que no Ah, un alcanza mito, luego. bro. Es un mito y no El- alcanza. El gato y el perro, cuando le muerden al sapo, lo que. Libera toxina. Ahí lo que se libera la toxina, Sí. pero el pipí no le hace nada. La ¿Sí o ura, no? si te hace pipí, pero es cierto que te deja. La ura te da. Hola, Dan, ese. Y lo que pasa es que tiene larvas, pues. Te da el famoso Susua. No, ese te da el. ¡A José le dio una ura! Te da Susua. ¿Dónde fue el lugar más? 400 horas me mearon, boludo. ¿Dónde fue el lugar más recóndito de su cuerpo que le salió Susua a usted? A mí me salió debajo de Del la cola, al pubis. costado de la pierna, debajo de la pierna, debajo A mí de me salió en la cintura. entrepierna, pero Boludo. por suerte no fue tan doloroso. Duele A mí muchísimo. en la rodilla. ¿Y acá donde a vos te salió? Ah, que me salió acá. A mí me salió así como a vos te salió una Pero vez. vos Y sabés este que. que te sale acá es a punto de estirar la pata. ¿Y a vos te salió ese gordo? Sí, porque esta es la zona más jodida porque se va la bacteria al cerebro y De la core casi. Entonces, ya. Yo acababa de Pablo, operarme ahora. la rodilla y antes vos te operabas la rodilla y así esté en la cicatriz. Sí. Y justo donde terminaba mi cicatriz de la operación, ahí me salió un voz al costo. Teta, No, terrible. Picaba, dolía, me dolía. Duele y pica. A mí me salió en el 2018, así donde a vos te salió, pero yo nunca asumí que era un susua. Para mí Ese. era un granito. no, y por eso hay que ponerse no, hay que explotar porque ese se expande y ahí ya. Chao. Entonces tenés que mantener tapado. Dale dupla. Pero te baja por, o sea, te baja, te sale por baja defensa. No, y es Sí, porque también. A mí me pasó muchas por eso. veces te baja la defensa, tenés estrés, tenés algo y Sí, ya te por baja baja la defensa defensa. me dijo mi doctora. Y ahí tenés que cuidarte y te pones una crema porque el estafilo que Ajá. hace el susua Estafilococo. se coloniza en tu fosa nasal. Entonces vos te compras una crema que no sé cómo se llama, preguntarle a tu infectólogo y te pones dentro de la nariz y ahí le mata a la bacteria. ¿Y dónde? Revisamos si todos sus ojos. A ver. Revísalo. ¿Te con- duele este? Ay. Ahí Susua. puede A ver. No, ese fue hemorroide. Mira, pobre. ¿Dónde fue el lugar más raro que le orinó? ¿Quién? El sapo. No, por suerte. A mí no nunca me hombre. meó un sapo, por suerte. No le hagan daño a los animales. No, pobrecito el sapo, pero. Puta, es le feo. tiran sal y eso los perros, No. boludo. Después que mandé a limpiar el yuyal de al lado de mi casa, lo que uno ayer me estaba esperando en el portón. Sí, encima su cara parece que ni ahí está. Enojado. Enojado estaba. Y después entendí que era porque yo corté el pastito del Ay, pero le el enseñó. No, yuyal entonces alto, se así. enojó más con Domingo, que cortó todo mal. Mira, domingo te corta el pasto. Domingo me cortó el Le pasto. cortaba. Contale que Oh, hizo. fundi paite la chepa. A la puta domingo, o sea. Porque el tipo Qué ollas. creía que su desmalezadora era pala, boludo. ¿Entendés? Se coge por arriba, ¿no? Domingo sacó de raíz el pasto. Ayer he visto el ingenio. Cortado para siempre. Viste que siempre con la desmalezadora pues así, Claro. medio rompebola. Y he visto un señor, le pone así tipo un triciclo. Sí. Sí, vi Con la también. ruedita Yo tengo. Y con ese tranquilamente, o pasear la desmalezadora. Tiene una ruedita la desmalezadora, entonces no hace esto, sino que se queda recto y. Espectacular. No mientas, boludo, porque vos no tenés casi pasto en tu casa, ¿eh? No, pero ese Un pastito carajo le no corto. tenés, la pileta Para agarra hablar una todo. boquita al mundo porque hay bueno. Mañana Domingo Campañero y ¿Qué dicen los yuteños, Fabiolo? Explota YouTube 94. Desde ayer que Ay, estamos uy, llegando puta. casi 100 personas Sí. sostenidas. Gran puta. Un sapito inofensivo. ¿A eso le tenés miedo? No va, Seo. Anda, no necesito ya a... ¿Cómo te vas a asustar? Dice. Tu Fabiola ya llegó hasta ver su ayer salva. Dice. Fabi, madre salva, pio, Fabi. Ah, ya llegó. Ah. ¿Cuál, pio? No, lo que pasa es que ayer en Versus, yo dije una noticia, después sale Andrés Rolón, es tal cosa. ¿Y sabes qué tal cosa? Justo lo que yo ya dije. Fabio Leal. Después sale Cristian Pérez y dice también, no, pero ¿acaso pero fulano? Los tres dijimos la misma cosa. Fabio Learo. Mira, pero ¿cuál le Fabio contagió a la Leal, gente de no, verso, boludo? Pero después alguien dijo, ojalá Fabio la estuviese en esta mesa. Nunca, carajo. No fui yo, ¿eh? Pero vi que el otro día estaban haciendo versus de cronistas, ¿puede ser? Sí. En Instagram. A mí me tocaba contra Clary Arias. ¿Quién ganó esa partida? No sé, Ah, no he visto. no puede Porque ser. lo que menos había en ese concurso era cronista, lomitero, ya vi la encuesta. Y. Y casi nadie, o sea, Hay mucho mensaje en YouTube. José tiene, pero lo que tiene es moldura, están diciendo que acá. La hora de domingo, ¿dónde está? Casi le perdimos al dictador, había sido. Yo también me enteré de que casi me fui.
le ve todos los días otaku y no le tenés miedo, pero tenés miedo a un sapo. Bueno, ¡Qué malo! pero Otaku, por lo menos no te Otaku vea es la cara. lindo. Ahí vino mi hermano gemelo, ¿Quién vio? Nicolo. Ya sabes que nosotros... ¿Por qué hablas de mí? Porque necesitamos rey. Ya estamos con Turri aquí desde Cochabamba. Igualitos son. ¡Core! Igualito, boludo. Sí. Separados al nacer. Gente que Dejate de busca joder. gente. Gente que... Buenas noches, familia. Estamos en Gente que busca gente. Se encuentran los hermanos. ¡Qué grande, Nicolo! ¿Qué más dicen los yuteños, Fabio? Después ya nos vamos con otaku. Letradito Tío Salva Joye, mala colágeno, apareció Juan S por esos lados. Juan S va a irse a Popu en su bloque del fútbol peruano. Mata la cucaracha, pisa la cucaracha. ¡Qué desfile! Dicen por mí, pero Ani en breve entra. Ani va a desfilar. Ani ya- Siempre hay que sacudir el zapato por si acaso. ¿Cierto? Pisa la Y cucaracha. también, siempre que entras a tu casa, tenés que tirar el zapato bajo la cama. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Ah, para... ¿Por qué eso, Salva? Ah, puede ser que alguien esté ahí escondido. Claro. Claro. Vos sabés que voy a ¿Cómo aplicar sabes, eso. Salva? Pero, Voy a llegar. pero es El agarrar, zorro. Es agarrar y tirar así. no es Claro. chutar Pero por nomás. suerte mi cama tiene un somier y el somier así nomás deja El el mío, traje no, el el mío piso. pisa por el suelo. Lave su cama porque Pero se por la llena duda, de no, bacterias. A sacudir los zapatos de tabú y la cucaracha en el champión. El zar de la aduana le dicen. Si Fati es la yuyera, voy todos los días a comprar remedios. Y Esco, ella. Son 2 gotas de nata de tabú. ¿Por qué vamos 2 gotas de nata? Volvió la yuyera, qué gusto. Y Edward Ferreira, la yuyera. Lomitero, gran letradito también ese. Ese vino el otro día al programa de Lulax, dice. ¿Quién ¿Por vio quién? quién Picó? es Lomitero? ¿Por el Lomitero? El Lomitero. Ah, el Lomitero. Otaku viendo One de- Piece. One Piece y en Nueva Italia le están haciendo hacer pis. ¡No! Espera, hay otra cosa que trabajó Fati. ¿Qué más nos trajiste, Fati? Les traje. ¡Epa! ¡Empanada! ¡Qué rica la ¿Puedo empanada! pasar? ¿Sabes? Hay cosas más Mi ricas que la favorita con nativo picante, papá. Una buena cosita. Salvador. ¡Qué grande, papá! Bien, Fati. Uf. Empanada caserucha. ¡Qué bárbaro! Caserita. ¡Qué Ah, puerquesa! la probadita que es bien casero. Ah, pues claro. ¡Órale, qué, José! ¡Algo de nativo! Yo quiero. Vamos a comer mitad, mitad. ¿Cómo nada? ¿Qué pico te va a hacer una empanada? Si te querés suicidar tirándote frente Mitad al y micro, me mitad. quieres una empanada. La primera empanada que vas a comer en tu vida. ¿Cuánto boludo. guapo vaya, ho, baby, a media empanada? Deja de comer entonces? pancho, comer empanada. Sí, Sí, déjalo embutido por un momento. Qué rico. mira La que rica la combinación empanada. perfecta. Bien hecha, bien Dios mío. apimentada. ¿Vos vendés todo No, tu rica la local? empanada. Sí, yo vendo en mi local, yo las hago también. ¡Qué delicia! Qué Con rico. mis propias manos. Con Y su más propia- delicioso es con ¡Nativo! Aburrido de siempre lo mismo, dale un giro de sabor a tus comidas con Nativo. La mayonesa light tiene todo el sabor que te encanta con menos calorías. Si buscas emociones para tus asados o carnes, prueba la picante para ese punch que despierta tus comidas. O la mayo de ajo perfecta para un toque gourmet y sofisticado. El ketchup y la mostaza son un viaje de ida. Nativo, el sabor de vivir. ¡Nativo, sí, señor! ¡Qué bárbaro! La empanada. Que tienen empanada yuyera, dicen acá. ¡Qué rico! O sea, Ese que es para mí. Sí. ¿Quieres? ¡Qué rico! Con mi nombre. mira, Nacolino, qué Yo amo. rico. ¿Qué penatas este? Yo amo los que boludo. Los viernes tiene ese tererupaya, demonio. De Te una. moje. ¡Qué Te puta mojé. sea! Ah, qué rico. Muy Amiga, te coge. la masa en su toque perfecto y no es empanada sonajero. ¿No? Bien ahí. No, está bien, súper ¿Eh? cargado. Bien cargado. Señoras y señores, después de la belleza de nuestra yuyera, Hija de puta. vamos con la belleza exótica. Ajá. Epa. El hombre que cambió a una mujer por el anime.
Con todos ustedes, Otaku. Dale, hermano, arranca. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Invítame uno. ¿Qué te pasó? Mi saludo. Nada, mi amor. Así nomás. Ah, ok. Qué rico. Bueno, ¿Qué te pasa? Hablamos, Mau. no, tengo así tipo sueño, así ¿Tenés sueñito. sueñito, amor? ¿Por qué? ¿Viste? Exacto, yo por eso. ¿Viste Yo a tengo tratar de anime? levantón. Sí, porque no va a hacer por estar con su pendeja. Ah, no. ¿Qué viste? ¿Qué tiene la Yuyera? No, dijo? estaba viendo la nueva temporada que salió de un anime de Jujutsu Kaisen. ¿De? ¿Ya salió? Jujutsu ¿Cómo Kaisen se llama. Kaisen? Ayer salió ¿En serio? la tercera temporada. ¿Ustedes no vieron? Ay, mira que, mira vos. Yo La tengo que Yuyera hacer el tiene amor algo para para ver ese. Otaku, dijo. Yo voy a dejar de hacer eso para ver un anime. Para ver, claro, para ver. Yuyera, ¿vos tenés que decir algo? ¿Qué ¿Qué pasó? tenés para Otaku, Yuye? De todo. ¿Verdad que Otaku tiene una belleza exótica? Claro. El arte es abstracto. Color belleza humilde. nativa. La belleza es subjetiva también. Algo que le Color sienta. humilde. Levantó el tenés y de verdad. Tengo levantador también. Tengo remedios perfectos para eso. Vos no Porque dijo necesitas que tenía levantador sueñito. Dijo que tenía sueñito para para despertarle. despertarte. Va a despertar a la bestia, Otaku, dale. Bueno, vamos a pasar a hablar del clima. Dejemos de hablar de eso. Lenin Mune. No, hermano. No, y él Hermano. ahora él es un chico comprometido. Pues ni uno no sabe tener, pero que va a tener dos. Vos ibas a funcionar muy bien como monje. Impresionante. A Elías le encantaría No, me empanada, gusta. pero de berenjena, dicen acá. No, no me gusta la berenjena. No, pero entera. Berenjena entera con claro, agüita. no te creo. Llena de carne. Es la tuya, mi amor. ¡Ay, güey! Ayer recibí una invitación a un, Otaku. a un cumpleaños. ¿Llueve o no llueve mañana? Vamos a ver qué pasa directamente. Lo que- Dale, hermano. Bueno, vamos a hablar el día de hoy, que es una máxima de 34, una mínima de 24, caluroso cielo mayormente nublado, vientos del noroeste, luego variables, lluvias con ocasionalmente tormentas eléctricas. Luego tenemos el día de mañana una máxima de 26, mínima de 23, cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, lluvias con ocasionales tormentas eléctricas. Y eso es lo que nos espera para el día de mañana. Directamente a llover. Dale. ¿Ya? Me estoy dando cuenta de algo nomás. Así le mira a Fati. Toma este mientras tanto, ya te paso. No, este nomás. ¿O cómo? No tengo la culpa, ¿o sí? ¿Qué pasó? No tengo la culpa, ¿o qué? No, no tenés la culpa, pero... Claro. ¿Te gusta Otaku? No. De Por Guam, ni favor, para el pensó. show, sí decimos. Ni pensó. Yo conozco muy bien esas miradas de adolescentes. ¿Cómo? Y esa mirada, o sea, vos nos Con tu mirás a ojito nosotros, todo brilloso. a nosotros los viejos así. Ya Y te va. con Otaku es... Puede ser. Al revés, puede ser. No. No. Ninguna posibilidad. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Vos le estás mirando allá. Estoy mirando la pantalla. Hijo de puta. Siempre mienten. Siempre bien. Siempre mienten los hombres. Así son los hombres. No, me dolió, me ofendió muchísimo. Me metió en el saco. La bolsa. No hay caso. No, No hay caso, no. ni la posibilidad. Vamos a hablar de la consideración Messi, mejor. Iniesta y Xavi le tiraron miles de centros para que meta. No, falló todito lo. No, Tacuara, un poroto. soy, ¿Qué tenemos, hermano? soy un hombre fiel. Vamos a hablar de la consideración que mejor es. Dale, hermano. Directamente tenemos el dólar que está a 6.450 a la compra, 6.700 a la Bien, el venta. anime. El peso argentino está a 3,80 a la compra, 4,50 a la venta. El real está a 1.180 a la compra, 1.270 a la venta. Y tenemos el peso uruguayo que está a 120 a la compra, 200 a la venta. 4 ya comió, boludo. A ¿Algo que ver. aportar? Quique se está lastrando toda la empanada. acá. No está hablando más, ya es Obama. hacer un loco, hermano! Bueno, tenemos el peso mexicano que está a 340
guaraní a la compra, 500 a la venta. El sol peruano que está 2.000 a la compra, 2.250 a la venta. El peso boliviano que está 200 a la compra, 900 a la venta. Y por último, el peso colombiano que está 1,80 a la compra, 3,80 a la venta. Muy Eso bien. es ya todo lo que tenemos para hoy. Muy bien. Completito. Completo. Completito. Espectacular. Gracias, mi querido Taku. ¿Planes para este fin de semana? ¿Ir con la novia? Y domingo probablemente me voy a ir, de hecho, porque el sábado tengo que viajar a Samber por laburo. Ah, por laburo. Y de ahí ya Puente A Nueva Italia. Directamente voy a casa, me preparo bien y voy a dormir un flat también para ir. ¡Hija de puta! Ojalá que no te dé flojera para ir a verla a tu novia. No me va a dar O flojera. que no venga un capítulo nuevo de One Piece y no te No, dé ese es sábado, los sábados sale, pero ya terminó la... En abril recién One vuelve. Piece. No puedo irme, mi amor. Tengo que ver One Piece, capítulo 4412. No, One Piece terminó ya la primera temporada. En abril recién vuelve. No, soy capaz de volver a ver todo. Ya vi ya 3 veces de comienzo. Ve ya todo tu Jujutsu Kaisen te moderará. No, solamente los jueves sale, así que... Ve tu Jujutsu porque si no, otro ya botando ahí la Jujutsu. Salvador le quiere picar One Piece. Legalmente le queda un One Piece. 103 personas ya viendo, 106 personas viendo. ¡Epa! tu- Si llegamos a 100... Llegamos a 108, Elías regala 200.000. Le hicieron frenzoneada a Otaku. Usted descuida y su novia también va a hacer lo mismo. Después le dolió muchísimo, le metió en el saco. Otaku salió nomás del closet. Otaku ganador, vamos winner, te conquistas todo. Ese Otaku parece chileno, ¿cómo habla? Jujutsu Kaisen le tiene a Goyo y la Popu le tiene a Otaku el bollo. Atendé ese pitbull de la remera de Otaku, está por reventar. Jaque, el abuelo Salva está enojado todavía con Otaku. Otaku, hace tu bloque. A Elías le gusta la empanada, a ese ya dijo. De berenjena. De berenjena. Quique, invita a la empanada y no coma todo solo. Demasiado rico está, boludo. Qué Me rica encanta la la empanada. Está muy rica la panada. Espectacular. Ahora quiero el té verde. Llegamos a los 200 y Elías regala 30 millones. ¡Ea! Todo por el programa. Todo por el programa. Todo por el rating. Dale dupla. Dale dupla. ¡Epa! Desde ¡Epa! el Museo ¿Está? de Ciencias. Tenemos enlace con el gordo. Los perros atiendan bien. Ustedes le ven la versión. Yo ya me escapé. Ahora, modo notero, serio. Me encanta. Está desde el MUSI, desde el Museo de Ciencias, Domingo Capé. Hola, compañero, buenos días. Buen día, José, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Yo escuché otra vez lo que están diciendo sobre mí ahí, pero bueno, tranquilo, vamos a pasar. Tu Vamos a pasar cachete. a modo serio ahora. No te rías Estamos tanto. acá con Gordo. Gonzalo Recalde. Estamos acá con Gonzalo Recalde, encargado de la comunicación del MUSI, que va, viste que hay un evento que van a hacer este sábado y viste que los científicos llegan este sábado al MUSI también, entonces vamos a hablar con él para saber un poco más sobre el evento y cómo va a ser. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo andamos? ¿Cómo va a ser el evento del sábado? Gracias una vez más por venir hasta acá para visitarnos acá en el Museo de Ciencias. Nos estamos preparando para mañana hacer nuestro evento que se llama Reyes Científicos. Esta semana celebramos el Día de los Reyes Magos y nosotros del MUSI hacemos nuestra versión invitando a científicos referentes de nuestro país para que vengan a nuestro museo y puedan un poco hablar con los chicos, con los jóvenes, hacer experimentos, divertirse juntos y estamos preparando muchas cosas para mañana. ¿Cómo He visto que podemos- hay muchos científicos, muchas personas renombradas que van a estar el sábado. ¿Puedes nombrarnos algunas personas que van a estar? Realmente vamos a tener muchos invitados, vamos a tener por ejemplo a un astrónomo, un divulgador astrónomo que está trabajando mucho sobre temas de astronomía, vas a poder hablar con él sobre los planetas, a una doctora especialista en arqueología, también vamos a tener una doctora especialista en hongos y así vamos a tener también por ejemplo una persona que trabaja mucho en economía y políticas públicas para hablar también un poco sobre las ciencias sociales y además vamos a tener otras actividades, vamos a tener juegos de mesa, vamos a tener jornadas al aire libre con nuestro club de jardinería, van a poder ver la exhibición de astronomía que tenemos ahora mismo dentro del espacio. Entonces, para todas las personas que les gustan mucho los planetas, el universo, realmente es una oportunidad increíble para venir a conocer lo que estamos haciendo. Yo soy una Compañero, apasionada. ¿tiene alguna pregunta acá para Gonzalo? Sí, Domingo, ¿cómo se puede hacer para poder ir? Hay que comprar las entradas anticipadas. ¿Por dónde? Que no me digan nomás que por la app, porque por la app nunca logro comprar. No hay algo que se pueda comprar en Físico. boletería físico. Así hablo de Maite. Ok, ¿hay algún lugar donde se pueda ver las entradas así anticipadas, donde se pueda comprar y cuánto cuestan?
Sí, pueden comprar en nuestro sitio web musi.org/entradas o directamente venir acá y comprar en puerta. Estamos ubicados en el complejo Textilia, sobre la avenida General Santos, muy cerca del acceso a la costanera por la zona de Artigas. Las entradas cuestan 35.000 guaraníes y el evento va desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. O pueden entrar a nuestro Instagram, Musi, Museo de Ciencias. Ahí van a encontrar toda la información de esta actividad y de muchas otras. Ahora mismo estamos en la entrada de nuestro planetario, que es un segundo espacio que también pueden visitarnos, que funciona como un cine digital 360, donde pueden ver la cartelera de shows del universo, de planetas, y entrar un poco también en un espacio inmersivo que está disponible y va a estar disponible todo el año, ambos espacios. Entonces vengan en estas vacaciones a conocer un poco lo que estamos haciendo. Domingo. Bueno, chicos, viste que yo tengo que hacer esta pregunta sí o sí, porque, como saben, tengo yo una hija de 3 años, así que, claro. ¿Criaturas desde qué año pagan? A partir de 3 años pagan, así que los menores de 3 entran gratis a cualquiera de los 2 espacios, a las actividades que realicemos, así que es una actividad para todas las edades, para niños, jóvenes, adultos, familias, así que pueden venir en conjunto. Entrada de cortesía, Domingo. No, ya sabes. No, hay decirle. Acá preguntan, Elías pregunta si hay entrada de cortesía. Vamos a enviarles unas entradas de cortesía al equipo para que pueda venir. El otro día estuve ahí en piso conversando con ellos y nos encantaría que puedan venir a conocer y hacer un poco también la experiencia que estamos haciendo. Y más que nada que conozcan el planetario también. Si es que aún no vinieron, es una experiencia que vale la pena. Encima que Elías es un buen científico, porque con cada bicho que juega... Hablando de bicho, preguntarle su... Cada bicho que analiza. Bueno, Pete, quieren saber tu arroba acá de la gente. Elías quiere saber. ¡No! Me pueden encontrar como @Gonzalo Recalde, y en las redes de Musi también @Musi_PY. Pueden encontrar toda la información ahí sobre las actividades que estamos haciendo. Trabajo hecho. Este evento va a ser solamente el sábado, ¿verdad? O sea, único evento. Este evento es solo el sábado, pero nosotros ahora en el horario de verano abrimos de martes a domingo, y desde febrero abrimos ya de vuelta de martes a domingo todo el año. Entonces es una actividad que va a continuar, un espacio que continúa abierto todo el año y que la gente puede venir cuando quiera y cuando pueda. Bueno, así es que, chicos, aprovechen este sábado, porque es un muy buen evento, la verdad, para venir todos así con la familia, con los chicos y eso, a compartir y pasarla bien. Y además que van a poder hacer sus propios experimentos y demás, la gente, que tengo entendido, ¿verdad? Así mismo, vamos a hacer experimentos, vamos a jugar, vamos a hacer trivias de ciencia, porque la idea es un poco descubrir la ciencia, pero a través del juego, de forma divertida, cercana, con experimentos, y de esa manera también vamos aprendiendo de una manera distinta. Así que desde el Museo de Ciencias les invitamos una vez más a que nos visiten, a que entren en nuestro sitio web musi.org, o que nos visiten en las redes sociales para encontrar toda la información. Bueno, compañeros, ¿alguna otra pregunta que tengan y le quieran hacer acá a Gonzalo? Está todo ya más que claro, así que una vez más que Gonza haga la invitación, horarios y cómo adquirir la entrada, Domingo. Ok, ¿no puedes volver a decir cómo podemos conseguir la entrada y la invitación, la fecha y la hora misma? Capacidad Sí, también les de recuerdo, personas. La actividad de Reyes Científicos vamos a estar haciendo mañana, sábado 10 de enero, en nuestro espacio en el Museo de Ciencias, ubicado dentro del complejo Textilia, desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y pueden comprar las entradas en musi.org/entradas, o directamente venir acá en puerta, pagar en efectivo, tarjeta, QR, con su celular. Hay distintas opciones de pago, así que lleguen nomás y nosotros vamos a estar encantados de recibirles. Espectacular. Bueno, ahora ya saben, compañeros, así es que traten de comprar sus entradas y no sean como Elías, no sean más pincheros. Cierto. Compren sus entradas, la gran pinta. ¡A la gran pinta! La factura y Saquen aquí, ¿sabes? La gran. Gracias, Domingo Café. anual saca 2.000 millones. ¿Qué habrá desayunado, Domingo? Porque hoy le veo más flaco. Está más flaco. Está más deshinchado, Sí, ya está hizo anoréxico. 5K. Anoréxico ya está. Anoréxico. Anoréxico ya está. Dijo, Ya ella comí vomito. quiso decir a la gran puta, pero después se acordó. A la no, gran yo pinta. soy- Que ya Hay que es estar en modo cronista. serio. cronista, entonces. Sí. Estamos serios. Pero está- me Pero copa me Domingo. gusta, así que hable todo mal, porque... Está No, y bien. habla, Esa no sé si habla habla a nivel normal. natural. Coloquial, Natural, Ñandeco. ponele. Y es muy seguro Es muy decirme seguro, así, claro. no importa, y llueve. Sí, y eso es lo que creo seguro de que sí le... mismo. Sí. Ya le Sí. tanteé varias veces y no. ¡Sí, señor! ¡Se viene el Popu Regalazo! ¡Sí, señor! ¡Atención, atención!
atención, el Diario Popular cumple 31 años y lo festeja con el Popu Regalazo. Popu sortea 4 sueldos mínimos para que arranques el año como quieras. Vuelta a clases, la casa, la familia o ese descanso merecido. Participar es muy fácil. Compra el Diario Popular, completa el cupón y deposita en las cuponeras habilitadas. Más info, bases y condiciones en popular.com.pi y en las redes de @SomosPopu. Se viene Popu Regalazo, la cuponera se va llenando, José. ¡Vamos, el Se va Popu llenando, se va Regalazo! llenando, chicos. Hay cuponeras habilitando el país. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Quién es el churro que está ahí atrás? Matías Pérez, jugador de Cerro. Ah, mi primo. Ah, sí, Pérez. Se viene. ¿Qué vos respetate a tu primo? ¿Verdad? ¿Cuánto más, primo? ¡Mame arrimo! Boludo. Se viene Paraguay Music Fest. ¡Sí, señor! Llega el Paraguay Music Fest 2026 con Rumbero, Happy Hour, Verduleros y Partner. Anima al querido Junior Rodríguez y el capo DJ Nino in the Mix. El sábado 17 de enero de 21 a 5 de la mañana en el Club Náutico Puerta del Lago en San Bernardino. Entradas en Tiquetea. Reserva de mesas al 0994-257-793. Paraguay Music Fest, la fiesta que estabas esperando. Nos vamos a la pausa. Sí, señor. Yuteños. Sí, sí. Quédense porque en el próximo bloque. 103. 105. ¿Sí? Acá me actualizo. A la gran pinta lo que se viene en el próximo bloque. Yuteños, twitcheros, poputistas. En el próximo bloque está de invitado el amigo, nuestro artista, Alder Alcide. Ingrata, mala gata. Quiero ponerme a beber y un alto paso fumar por la mujer que mató mi sentimiento, ir a buscar. No debiste jugar con mi tonto corazón. Lo que hiciste con mi amor, algún día lo vas a pagar. No estoy triste, no es mi llanto. Es el humo de este vasito que me hace llorar. ¿Quién te crees? Una diosa, flor hermosa que algún día te marchitarás. Sí, está llorando mi corazón por tu falso amor. Cuando pienso en las horas de tu amor y en tus brazos, esta noche fumanchame mi alto paso. Te quiero. Quiero ponerme a beber y un alto paso fumar por la mujer que mató mi sentimiento, ir a buscar. No debiste jugar con mi tonto corazón. Lo que hiciste con mi amor, algún día lo vas a pagar. No estoy triste, no es mi llanto. Es el humo de este vasito que me hace llorar. ¿Quién te crees? Una diosa, flor hermosa que algún día te marchitarás. Sí, para las flores de mi jardín. No estoy triste, no es mi llanto. Es el humo de este vasito que me hace llorar. ¿Quién te crees? Una diosa, flor hermosa que algún día
Y suenan los burros, pa' los pibes fuman churros. Que no prendan la luz, que no paren de beber alcohol. Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. Que levanten la mano los turros que estamos re locos. Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. Hasta que salga el sol. Que no prendan las luces, que no paren de vender alcohol. Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. Que levanten la mano los turros que estamos re locos. Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. Hasta que salga el sol. Y no me vengan con esa, si hasta ahora que lo bueno empieza. ¿Cómo que no es cerveza? Ya quieren cortar el baile. Ya quieren cortar el baile. Si lo que quiero es ver mejor y hacerte todo hasta el amanecer. Que no prendan las luces, que no paren de vender alcohol. Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. Y suenan los burros, pa' los pibes fuman churros. Que no prendan las luces, que no paren de vender alcohol. Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. Que levanten la mano los turros que estamos re locos. Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. Hasta que salga el sol. Que no prendan las luces, que no paren de vender alcohol. Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. Que levanten la mano los turros que estamos re locos. Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. Hasta que salga el sol. Y no me vengan con esa, si hasta ahora que lo bueno empieza. ¿Cómo que no es cerveza? Ya quieren cortar el baile. Ya quieren cortar el baile. Si lo que quiero es ver mejor y hacerte todo hasta el amanecer. Que no prendan las luces, que no paren de vender alcohol. Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. Una cinta en tus cabellos, una flor en tu ventana, un canario en tu balcón. Señoras y señores, ha llegado el momento. Enseguida vamos a hablar con nuestro invitado de lujo, pero antes, Popular tiene un regalo para vos. Sí, señor. Atención, atención. El diario Popular cumple 31 años y lo festeja con el Popu Regalazo. Popu sortea 4 sueldos mínimos para que arranques el año como quieras. Vuelta a clases, la casa, la familia o ese descanso merecido. Participar es muy fácil. Compra el diario Popular, completa el cupón y deposita en las cuponeras habilitadas. Más info, bases y condiciones en popular.com.pi y en las redes de @Somos Popu. Se viene Popu Regalazo. Quiero, Igna, que le pongas esas patitas aquí, que necesito ver a Quique con esas patitas. Sí, necesito. Teniente Dan. Va a perder la esencia, ¿no? Hablando de Kiki, a ella se le bañó desde que se le iba a bañar. Y a Amalia, ¿cuál le sigue esperando la señora? ¿De Amalia? ¿Pero dónde? ¿Cuándo va a venir? Me voy a llevar yo hoy. Yo le voy a bañar. Más o menos, bien todavía vengo. Tiene más o menos. Menos catique que gallanito tengo. Atención, llegó Paraguay Music Fest. Sí, señor, Paraguay Music Fest. Llega el Paraguay Music Fest 2026 con rumberos, happy hour, los verduleros y partner. Anima a nuestro querido amigo Junior Rodríguez y DJ Nino in the Mix el sábado 17 de enero de 21 horas a 5 de la mañana en el Club Náutico Puerta del Lago San Bernardino. Entradas en Tiquetea. Reserva para las mesas al 0994-257-793. Paraguay Music Fest, la fiesta que estabas esperando. Paraguay Music Fest.
Cheers. Ahora sí, yuteños, twitcheros y audiencia de TV por cable en todo el país. Está con nosotros por primera vez en Popu TV el artista de Maracaná, departamento de Canindeyú, Alder Alcide. ¡Vamos, Alder! Tranquilo, paz, espectacular. Agradecido y contento antes que nada de poder compartir con todos ustedes acá. Gracias por la invitación, así que estoy feliz. Se disculpa, Miguel, porque Shendañe Ecuay, la guaraní, pero antes a entender paite. Entonces, guaraní estepe, si quieres. Me es importante, ¿me entendés? Vos iré con la C tanto. ¿Empanada? Muchas gracias. ¿Empanada, señor? Pégame donde tú, Alder. Así mismo, yo en día me Maracaná, departamento Canindeyú. ¿Vos ahora veo de viaje? Me voy a Catumora, yo tengo 4 horas y media. 4 horas y media. Pero yo también estoy pero vuelta yo me voy a Catumora, yo hizo. Sí, porque me imagino que tal la actuación del fin de semana. Gracias a Dios, bueno, vale, yo llegué Sí. todo un poco, ya trabajo de show, publicidad. Cuando estiramos mapos con algunas marcas, agradecemos también Master Calzado siempre que me acompaña. Pues te venía bueno, y pues humilla el año en el tema. Ya puedo te tema Luis Roja, Andu, Así mismo, semana, no la saco y yo que hace un poquito tiempo, o en realidad, hoy he clasificado en la Paraguay. Mi querido padre ñoño, pero no me escribe. Tu papá es el que escribe. Eso me ve que tú morás. Porque van a con el proceso. Sí. Que la tema grabación, buenos empalas de grabación, año, pero va a calcular, sigo la yapota ese video porque juegan algo adecuadamente con el ritmo. Así que, o sea, con el estilo. Y Upe cuave yo pero más pues ahí se empresa en día de ahí me marcan y se ayuda a me se justo encuentro de coja upe momento a aprovechar a de ahí el camarógrafo, o sea lo que me hace el video. Sí. A de ahí oye acopla el señor Ataliba Da Costa. Pero bueno jefe. Gracias a Dios, esperamos. Linda imagen, tiene linda fotografía, el video, sí. Acaba de contar la historia de cómo hizo la música, su papá escribió, o sea que Paraguay después la clasificación. Sí. Exactamente, después él fue adaptando. Translation. Bueno, Alder, allí entendés. Se haya puesto la pregunta en castellano, pero guaraní estepe. Sí. ¿Cómo nace el tema de la fama de Alder Alcide? En TikTok, en Facebook, ¿cuándo te diste cuenta que se viralizaban tus videos? Yo que he copiado a Sama creo que unos 7 años por ahí. 7 años, ñaña. La Navidad ya va a llegar, pues el... Opea ya de... Opea la fama. Viste que me baño por un y... Ya supe antes de la pandemia y mí, o sea, al terminar el colegio... O surgió en el momento del tema de Facebook página. No sé, ya fue ese video. Viste que pues, siempre es lo que hace la música. Sí. Se empezó ahí, pero no hubo la forma de cómo llegar. Ya sube profesionalmente, pero la dicotomía, porque mete más de 280 kilómetros. Así que después dando recursos a la tú haces en día ahí, ese gusto ahí, porque se a estudiar para la gente, pero más gente. Dema de signo. Dema de signo. Signo zodiacal, Virgo, Acuario, Leo, mía. Acuario, por andar, ahí está Acuario. Nina de complicada, Faisha. Entonces, Pepe, años por allá, pues, ese video, hoy que surgí, pues, hype con algunos amigos, hoy hice allá, pues, vamos a las páginas. Pepe, allá, pues, llegar a ese video bien de estilo y te veo pues, mesa. Pues, vengo o reventa, a mí me tengo igual de o viralizar. ¿La Navidad ya va a llegar? No, el video casero, creo que era una semana todavía misma creo que era tu mujer en camino, pues. De ronco. Mía, pues igual de te impiaré, me llamando allá, pues. Mamá mío, no vamos.
allá último pues subí al otro día y con vamos 1 millón de reproducciones. ¿En serio? 1 millón de reproducciones. O sea que Peor plata. viral. Entonces, oye, pues ya puse la música. No, ya pues porque es ñande estilo y te ve la otro. Pero a ver, yo por el cola, todo lo que he grabado Sí. hasta el momento, gracias a Dios, periguero, oye, fui un juego de 0 por el coma, creo que 25 temas grabados hasta el momento de tu último grabado ya. Qué bueno ya. Y Aupea, ¿cuál veo surgí o uma la rojo jangua o surgí rojota Brasil, ve? Rojo. Upea, airo yuyi rojo yuta muy Argentina, ve. Upea, ¿cuál vemos una fin de año ahora aprovechar en aquel entonces yo comunicaba con Shendie para grabar el tema de la Navidad. la Navidad ya va a vato. llegar. Y ahí aprovechamos, grabamos. Ahora ya puedo meter justo lo aprovechar lo bien para Argentina para grabar en el obelisco. No, por ahí eso. ¿Ese grabaron con cámara profesionales o con teléfono? Y cámara profesional. Cámara profesionales ya. Sí, fue un videoclip. Sí, videoclip ya era. Pues ya ahora hay más. No, ahí ya. Solito de poco. Tenemos los mensajes. YouTube está explotando. o sea. Está explotando YouTube. Primero le felicitan a Alder, ya sabemos qué signo es. Después dice, ojalá cante. ¿Por qué no cantó la Navidad? Ya va a llegar en esta temporada pasada, preguntan. Y si es que en algún momento puedes escribir, que tú puedes escribir, tenéis tema con programa Penguanaja y Guapuina Salvador Icar Uqueres, la gente. Maico y Moata, que el ídolo de la comunidad salvatista va a estar de invitado. Fabi, decirle un poco a Alder Alcides que le hagan una música al tío Salva porque es su fan. Demonio liberó los dólares para traer a un artista de calidad, dicen acá. Pasa su música en las transmisiones de YouTube, dice. Hola tía Belén. Hashtag una canción de Alder para tío Salva. Un día tiene que invitarle también a Ramiro Aranda, dice. ¿Qué más tenemos? Un día de esto puede venir Quique con los ojos abiertos, como la publicidad de la Popu, pregunta. Le brillan los ojos a tío Salva, pero qué emoción que estés con nosotros. ¿De qué signo? Ya respondió, del signo de Acuario. Yo quiero escuchar, por favor, un fragmento de la Navidad. Ya va a llegar, están pidiendo acá. La verdad que son hermosas las letras de sus canciones. Entendemos todo en guaraní, perdón. Navidad ya va a llegar, ese es mi tema favorito, Eisir Tadeo. Gracias por la traducción a todos. Puede ser una foto del tío Salva con Alder. Claro, sí. La Navidad ya va a llegar, ese es el himno de la comunidad salvatista. O Carupona, el líder Alder Voy a Alcides. explicar un poquito eso porque acá todo el mundo Está bien, full. Lo que pasa es que en los especiales de Navidad que yo hago por YouTube y por Twitch, justamente como en el tema de YouTube no puedo poner música y compañía, por el tema de los derechos que te bajan y ya me bajaron 2 veces mis canales, entonces si es una tercera no quiero perder toda la gente que ya tengo. Entonces yo suelo cantar, pues, la Navidad ya va a llegar. Imitándole a Alder Alcides con su estilo. Entonces los perros con ese, pedí, y me pedían, eso hice hace 3 años por ahí. Y entonces los perros, todos los especiales de Navidad que hago, ya me hinchan para que Alder Alcides. Entonces yo termino imitándole a Alder Alcides. ¿Qué? Por eso le ¿Qué? Imagínate. Entonces van a llevar un día. Vamos a cantar juntos. Por favor, Ahora y van eso a tenés que cantar los explicar. dos. Oreco, 1.300.000 millones de reproducciones en YouTube, Alder. Gracias, Rubén Darío da Rosa. Papá, estoy practicando. Alder, 2019 comenzás con los videos. ¿Vos terminaste el colegio recién o trabajabas en otra cosa antes de ser artista? No. Terminado el colegio 2019 termina. Upea, güey, que la antes que tú me vaya puedo cubrir todo el tema del colegio. Opeña, pero no facultad, o sea, hoy quiere ser 2020 o hubo la pandemia, Sí. ajá, y mí. Yo tuve TI. Entonces a dejar, opea, a ver ahí aprovecha para irte libre bella de ¿Qué carrera estabas siguiendo en la facultad? Profesor. Para Educación escolar hacer, básica. mira, educación escolar. Entonces aproveché ese un año, explotó todo. Haupei 2021, baño, pero llegué a hacer carrera de facultad. Ahora, gracias a Dios, Ya terminamos. ya he terminado. Ya Ya, terminamos. Ya sos profesor. Así mismo. Ya recibimos así. Y por Ahora soy Elías que dejó de Val de su facultad. Y para allá la que dejó facultad de periodismo. Ahí está. Haupei, ya se veí de a la facultad, primero ya por la show, recorriendo. A primero Hakuri Brasil, Upei Argentina, Upei el siguiente año ya a la Europa,
Upe, ya Doy ya de 20 de Europa, pero... ¿Qué? Doy de 20 de plata a Europa, pero recuerdo señores compañeros de casa. España, todo España todo un tema. Es todo un tema, pero al final de cuentas eran muy que te upea. Hay cuidado de que hace fama, sea, porque ellos no sé algo, pero se llegan con los finales mañana de eso, pues, va a ir con la Hoy no te caso, Curi. España te jugaré hoy un Curi te caso. De hecho, tengo getamba, hoy sucede la nación de lugar que ya opamba hemos ya no, pero gracias a Dios no hace la idea. En realidad ya es jamás la que te ve la guarani te ve la hora de y ahora ya se está yendo por otro lado, pero no es así la situación. Gracias a Dios ahora personas se ayudaron en su momento. A mí me da agradecimiento. De hecho que se ha conseguido hoy 50% de la jama. Pero así ya todo o sea no de coi pasajerando de todo un poco sen. Pero todo ya está listo para si hago chico por la ida y vuelta yo buscar la pasaje. Sí. Pero pasó que a muerte de hecho que le coi miedo porque areco prueba de ahí todos o sea, ahí me have wea todo lleno. La otra o el otro artista ojo para hacer show no tiene público. Pero al final de cuentas yo lo que no tiene público, él tiene público, entonces ese cambió o cambiase. Pero no ñande ya voy para hoy la o sea, ya puedo ir y poner al lado mante o Richard Machuca. Sí, pero en realidad, pero ni se manda porque de hecho que va ella pero o sea el famoso va ella pero con Turapizá vas a hacer eso en colectividad paraguaya que le caga al artista paraguayo así mismo. Pero se nada que en la UPA siempre va igual de la no reacciona va con no poija y la oña no tiene que se reacciona pero se puede primeramente mentalidad, o sea, algo se forma con la entonces se puede ir a Celaya y jarecote hay cuampa pero hay cuanda y jala entonces se pe gente y te vende ya puede subir o en haisite hay cuapa la situación anda entonces a ella gente y te vende a su vez a adquirir de la muchas cosas pero pe si ya pariré las cosas, si tengo que mañana o pieñe. Así mismo. Ahí está, pero mira. Estoy feliz de haber pisado ya Europa, así que tranquilo. Es lo importante porque con el Yeshua productor nomás con la claro un poco, pero con la gente porque o sea que se acobraja fotos de que se añeneja todo un poco, pero no es así la realidad. Hasta el momento ni un centavo de coro de fotos y esas cosas. Así es que estoy feliz por haber pisado Europa. Creo que he pisado también la televisión, lo más importante que digo yo, porque voy a aprovechar también acá de haber llegado al Baila. Sí, ya estuviste en Baila conmigo, Baila, ¿cierto? así que Baila no tengo palabras. Segundo ya. En la primera temporada. En la primera temporada. Segundo ya. ¿En serio? En la primera temporada. La primera temporada. 2024. 2024. Impresionante. Alder, operando y cuey ape de pan de bueno, arranco, esperen. Llanito. Operando y cuey ape de pan de futbolista de como si no quisiste ser futbolista en su momento porque hablan acá de que Ramón Sosa anda en Giru de jugar en 10 partidos canchita de base. Yo vecino, dame un burillete y yo de hecho que compartía después hoy Maite güey con Maite la vez pasada Ramón curiosamente se bajo viste que se recote creo que Arroyo ahí un poco viejo oye paseaje no entonces siempre desde el principio ya jugó mi bien con la partida. ¿Qué posición, Alder? Me hago delantero número 9 de cosas anda de Alder. ¿Y qué club, bro? ¿De cómo de club? ¿Qué club va el club?
de la selección Maracaná. Muy bien. Diplomacia, pea. Hoy por Amara ganar una Interliga. Sí, ojo por ahí te dije sea de ahí. Elías le quiere llevar a Marineta. Entender todito. Oje, no hay PTI música. ¿Qué? Ya agenduta, pues música, Alder. Sí, vamos a tener una música, vamos a hacer todo. ¿Con qué podemos Pero arrancar? antes quiero también aprovechar un momento a Adelante. agradecer a las personas que me han ayudado. Y últimamente el año pasado, llegué a la vuelta. ¿Viste que vuela ya por acá, ya por año trabajo siempre dio vuelta llegué? Y llegué una vez más a Brasil, San Paulo. Y quiero aprovechar y agradecer también a Esfera Music por haber confiado en mí. Saludo especial a los hermanos de San Paulo. Y así, mi querido amigo. Bien ahí. Yajáese. Me gusta eso, será. Bueno, ¿con qué tema podemos arrancar, mi querido Alder? No sé si usted en la P4 viajamos para ese ve y pues El de la iguala. Escúchate. Este de la selección. ¡Alma! Y dice así. En todos los medios ya se esparció la nueva canción que va a lanzar. Al de sí de lo nuevo es inigualable para alentar nuestra selección de Maracaná. Fuerzas Paraguay, fuerzas albirroja, fuerzas los leones de la selección. Después de 16 años volvió Paraguay al mundial, llegas otra vez. Y arriba, Paraguay. Y dice Maracaná, ¿cómo dice? Paraguayo, cuerero y me orgulloso. Receptores, su comprendere jeve. Maizapa y una pe divertir el mundo. Raza guaraní legítimamente. Vamos Paraguay, vamos Selva Roja. Vamos a los leones de la selección. Después de 16 años volvió Paraguay al mundial, llegas otra vez. Y desde Maracaná, Paraguay. Las palmas bien arriba. Aldera Alcides en vivo. Disculpa a los jugadores, en mi verso su nombre por no mencionar. Quiero que todito estar muy contento. Esta canción es para un aliento, yo le preparé. Vamos Paraguay, vamos Selva Roja. Vamos los leones de la selección. Después de 16 años volvió Paraguay al mundial, llegas otra vez. Qué grande. YouTube está explotando. Explotó. Dice, próceres de mayo no existís. Primera vez que le escucho cantar a Alder Alcides y oficialmente ya soy fanático. Domingo, ¿dónde está Domingo en estos momentos? Preguntan acá. Domingo le está traduciendo por la cuca a Llanito el guaraní. No puedo más con la emoción, tío Salva. Por favor, aplaudan. Vamos Paraguay, caraje. Se viene la copa. Bastante emocionados estamos todos. Vamos Paraguay, dice. El audio hace rato no estaba saliendo bien. Pueden arreglar, dice. Prefiero escucharle. Dale. ¿Dónde está Domingo también? ¿Dónde está? Ahí Chica, están los ahí fanáticos está. de Domingo. Gordo. ¿Por qué Domingo no está en este momento en la mesa, dice? Cierto, yo, Domingo. Dale, Domingo, vení. No, hay con lugar. El bloque en el que todos tienen que estar juntos. ¿Quiénes son ustedes? Aguante Alder Alcide, dice. Un poroto los cachiporros, dicen los perracos. ¡Vamos, Alder, carajo! Tirola, chupala. Qué gusto. Che, Alder, ¿y ya terminaste tu facultad? ¿Tenés pensado un día, ya Chupé, dejar la música y dedicarte a ser profesor o todavía no está en tus planes eso? De hecho, que
lo más importante es Yarecobe fuente de trabajo. Sí. Allí cojo ya recogemos bebida cada uno que merecemos. Sí, señor. Como todos. Así es que nadie me he negado, ojalá que en su momento ahí ya no bursa, ya está. Babe, la música siempre porque a través de la música el show principalmente para mí es lo ya sube porque viste que pues sí me mama todo actualizado otra vez en todo la sistema de la música y gatuamuencha. Si grabo ya puedo un poquito también ganar. Claro. Así Con que no voy a dejar APA y a la eso. vez. Tengo a mi padre que jala ya por la música. Bien. A mi hija hay APAPE, se me hay EPE. Y ahora hay sello discográfico. Así es que vamos a seguir haciendo canciones también. ¿Representamos ahí algún artista no de cuál ya y talento de por ahí, de productora ahí? Y de hecho que lo importante es que yo ayuda, pa. Claro. Y de hecho que sin ningún problema yo estoy dispuesto también para hacer algunas colaboraciones con algún artista y eso sin ningún problema, haciendo música nueva que pega, que llega a la gente. ¿Con quién te gustaría hacer una colaboración de artista nacional? Marilina, Cachiporro, Tierra Adentro. ¿Con quién te gustaría? De hecho que todos son grandes. Sí. Y me gustaría con los tres. Con los Con tres. los tres. Cachiporro, Marilina y Tierra Adentro. Tierra adentro. Dani no suele ver. Dani, saluda, Ramón mi Quintana querido. también. Dani Messi. Dani Y Messi. obviamente que ellos permiten. Sí, así va a ser, así va a Porque ser. todos son iguales. O sea, ya ni banda. Sí. Claro. Vea, qué grande, Alder. Te agradecemos mucho, Alder, por el tiempo. Yo soy el Bendiciones. agradecido. Pendemando jaguares el jefe, me jaguares el cuaco espacio. Por primera vez cuaco programa, pues. A la vez en el año 2026. Así que otra vez en la televisión. Y no tengo palabras más que agradecer. A la vez aprovecho para mandar saluditos a mi. Adelante. A mi ciudad, Maracaná. Maracaná, Canín Por de Yo. supuesto, a todo el Paraguay, a mi familia, a mi mamá, a mi novia. A ¡Grande, Alder! ¡Ole, ole! ¡Alder! ¡Alder! ¿Hace cuánto estás de novio? Hace un año, 7 meses por ahí. Un año, 7 meses. 7 meses. Ya listo. Se fue. Le rompieron el corazón a Floppy. Floppy estaba ilusionada. Floppy, Perde la fama. gran Soy Elías hizo Floppy. Rebotó. Es perde fama. ¿Cómo se llama tu novia? Raquel. Raquel. Qué grande, Raquel. Un año, 7 meses. Todavía no hay planes de entrar a la capilla y dar, ¿verdad? Estamos sobrellevando así. Por mientras ahora, tanto. lento pero seguro. No, para. No, ya me sistema ya sé. ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? No, porque me Momentata. sorprendió. ¿Te vas a casar? No, viste que estamos. Ah, No, estamos sobrellevando así, digo. ¿Y así? Ah, bueno. Saludos para Raquel, la novia de Alder, papá. Y a mi familia, a todos un Maracaná que siempre me apoya también. Algunos No y puedo. otros que en la ciudad pues, nadie es profeta en su tierra. Así que- Claro, Nadie normal. ha ruido. Normal. Espérate, espérate. Ya, ajá, Siempre para Última pregunta para ir con otra pregunta porque tenemos más invitados hoy. Un consejo, la verdad, quiero pedir. Para la gente que está en las redes sociales y que le afecta, ¿sabes qué? Los haters. Muchas veces todos tenemos haters. Yo tengo haters. Pero hay gente que no sabe cómo enfrentar el hate. ¿Qué consejo le puede dar, Alder, a la gente que no sabe cómo enfrentarle a los haters? Esta algo se sacó. Opa, y se comentario de conseguir. O sea, porque antes de YouTube, a veces, justamente, eres pegar la pasada, esa es y comentario. Y forma el time la ya se la veía. Pero mañana hay perfiles. Ahí ya bien uniformado. Y ya o blanco, pa. Otro a tu pesa ahí. Ya o para ir pa de seguridad del Paraguay. ¿no? Militar o mira. Ya así habla yo, mandar.
he pensado que en la letra, entonces de es cayendo de Haishami, ella puede subir, esa wea, es demostrar que en Deika tu. Ande pena y las ella, porque al final de cuentas, y el cote de mango, yo, no hay poco cote en el catu, de que un de Gigi pero en algún momento, y catu, hoy cote entonces, de ya te hablan de, primeramente, una cosa muy importante de ahí, eso. Ahí está. Ahí ya es como se me deca tú, porque me va muy bien de la gusto, así que de mente ha mentalizado, pero al final de cuentas todo suma. Espectacular. Ahí está. Señoras y señores, Alder Alcides está en No Pensé Pasar por Esto. Y nos despedimos de Alder con un tema. Gracias, Alder, querido. Suena para todo el Paraguay y el mundo, desde Maracaná y desde Nación Media, Alder Alcides. Porque ya pasó la Navidad y ya pasó el Año Nuevo. Enero que ya tuvo, mi querido amigo. Dice Maracaná, ¿cómo dice? Y lo baila el Paraguay a través del... Ya pasó la Navidad, ya pasó el Año Nuevo, recién es a enero, tenemos que laborar. Me iré de Maracaná a Brasil, Argentina, Europa, México, Yayapo, Paraguay, te cogen pa, Paraguay, te cogen pa, Paraguay, te cogen pa. ¿Y por qué eso? Porque la pura verdad. Porque la pura verdad, no hay fuente de trabajo. No iremos todo al carajo si no vamos a elaborar. Así podría ahorrar un poquitito de plata. Carnaval, payayo, topata, ñamoco, para jamás. Genepa, Paraguay, te cogen pa, Paraguay, te cogen pa. Y como lo baila en casa, dice. Me iré de Maracaná a Brasil, Argentina, Europa, México, Yayapo, con Paraguay, te cogen pa, Paraguay, te cogen pa, Paraguay, te cogen pa. estás con él. Yo solo estoy, gracias a Dios, pude salir y ahora me encuentro muy feliz. Y ahora que todo pasó, tú estás con él. Yo solo estoy, gracias a Dios, pude salir y ahora me encuentro muy feliz.
con él. Yo solo estoy, gracias a Dios, pude salir y ahora me encuentro muy feliz. Y ahora que todo pasó, tú estás con él. Yo solo estoy, gracias a Dios, pude salir y ahora me encuentro muy feliz. Te vas de mí, te vas con él y yo no sé qué hacer. Te juro que no sé qué hacer. Me está matando tu indecisión y esto me hiere el corazón. Te vas de mí, te vas con él y yo no sé qué hacer. Te juro que no sé qué hacer. No, no. Me está matando tu indecisión y esto me hiere el corazón. Yo sé que siempre te voy a extrañar y sé que tú siempre me recordarás. Me vas a extrañar cuando llegue la noche. Tú me vas a extrañar cuando te encuentres sola. Tú me vas a extrañar. Tú me vas a extrañar. Tú me vas a extrañar cuando llegue la noche. Tú me vas a extrañar cuando te encuentres sola. Tú me vas a extrañar. Tú me vas a extrañar. Te vas de mí, te vas con él y yo no sé qué hacer. Te juro que no sé qué hacer. No, no. Me está matando tu indecisión y esto me hiere el corazón. Yo sé que siempre te voy a extrañar y sé que tú siempre me recordarás. Tú me vas a extrañar cuando llegue la noche. Tú me vas a extrañar cuando te encuentres sola. Tú me vas a extrañar. Tú me vas a extrañar. Tú me vas a extrañar cuando llegue la noche. Tú me vas a extrañar cuando te encuentres sola. Tú me vas a extrañar. Tú me vas a extrañar. Tú me vas a extrañar cuando llegue la noche. Tú me vas a extrañar cuando te encuentres sola. Tú me vas a extrañar. Tú me vas a extrañar. Tú me vas a extrañar cuando llegue la noche. Tú me vas a extrañar cuando te encuentres sola. Tú me vas a extrañar. Tú me vas a extrañar. Última vueltica de cueste lo que cueste, señor, señora. ¿Cómo que cueste lo que cueste? Otra vez se equivocó el gordo. ¿Cómo ¡La que cueste lo puta! que le está costando, pero en la vida, por lo visto? Otra vez, ayer dijiste lo Anoche mismo, en tercer boludo. tiempo dije, pausa, enseguida venimos con no pensé pasar por esto. Lo que pasa que Rosa Última vueltica de no pensé pasar por esto en Popu TV. Lo que pasa es que ya tenés muchos programas. Muchos papá. programas tengo que ¡De tu dejar. llama, ya. gordo! Estoy viejo ya. Estamos con el último invitado del día de la semana. Ah, no, gracias en serio, Fati Moral. Gracias por el terererupá, por el pojanonzá y por todo, Fati. Gracias, querida. Muchísimas gracias de nuevo, muy agradecida y feliz de vuelta por estar con ustedes y espero volverlos a ver prontito. Obvio. ¿Dónde te encontramos, Fati? Me encuentran ubicada en la ciudad de J. Augusto Saldívar, a la altura del kilómetro 23, ex Ruta 1 y cerca del ex peaje.
Ah, muy bien, ahí Y nomás ya. estoy en redes como Fati Areco. Y mi empresa, Tereshop. Tereshop. Muy bien, Tereshop. Muchísimas gracias de vuelta. No, espectacular. Fati, la hermana de Moralito. Sí, nuestro compañero acá en el canal. De quítenme una duda. ¿El olor que hay es marihuana o es el remedio yuyo? Ojalá fuera, pero es yuyo. Rufo, boludo. Hola, Rufo. Llegó Rufo. Puta pesta. Le veo la otra a Rufo en su auto, José. El perfume de No Rufo. sabía si se le rompió su radiador o qué es lo que era. Ah, el humo. Qué puta, A boludo. Rufo se le dice incendio forestal, ¿verdad? Está siempre humo sale ahí. Snoop Dogg. Igual es redo, igual. No, es ¡Epa lo que dijo! le vas a dar algo por un toco, él ya. Va, algo Por le da un un fin. toco, No, al no, toque. casi le Algo toqué le da una un fino otra. y ya. Señoras y señores, estamos con nuestro creador de contenidos. Es un cago de risa. Comenzó con las palabras en guaraní que le enseñaba a su abuela. Ah, cierto. Pero el guaraní, que a nosotros nos parece raro porque es el guaraní de corriente. Ajá. El guaraní correntino. ¿Entendés? Estamos con Gastón Ivano. ¿Cómo te va, Gastón? ¡Hola, Gastón! ¿Cómo andamos, ¡Epa, el gato siamés! El gato siamés. Le parece mucho a un pájaro acá. stand-upero. A un stand-up. ¿Cómo te va, Gastón? Bienvenido. Todo bien, Maimina, Gordi. Ya me estoy Evidente. metizando acá con la comunidad paraguaya. Vos sabés que el guaraní correntino es espectacular. Aprendimos cómo se habla el guaraní en Corrientes. ¡Corrientes! ¿De qué parte de Corrientes, Gastón? Yo soy de Tabay, del interior. Del interior. Estaba ahí, mi amor. Corrientes es enorme. Yo conozco partecita de Corriente. La costanera es rica la hermosa, comida boludo. también. Sí. Yo no conozco nada. Zona Pobrecito de costanera. José que ni el guaraní de Paraguay no entiende. Yo entendí. Ahora le ¿Viste? traje Mira, el guaraní del corriente. El que estuvo callado fue. Estaba haciendo su Entendí tarea. todito, Tiene que estaba entregar su anotando yo lo tarea. que él decía. Dale dupla. De Taba. Pero vos no vivís ya en Corrientes, ¿verdad? No, ahora vuelvo capaz por un año porque para visitarle a mis abuelos. A los abuelos. Ujú, porque tú llamas y nanga. Tú llamas a los abuelos. Y después, sí, total, hay hora para recorrer. Yo. Hay vida todavía. Hay vida que para salir recorrer. a Diferencia entre guaraní paraguayo y guaraní correntino. ¿Cuál es lo que más encontraste así? Diferencia. Hay mucha diferencia luego, dicho. Ayer, por ejemplo, estamos diciendo caí, nosotros le decimos al cacá, dicho. ¿Al ca? Al cacá. ¿A la caca? ¿Al popó? ¿Eh? Caí, ustedes dicen. Sí. Caí. Y también mono. Caí en Caí es mono. mono acá. Ah, mira. ¿Y cómo se dice cacá? ¿Cómo lo decimos nosotros? Caca. Y Es caca. Sí. Te caca. Sí. Después, por ejemplo, nosotros decimos con che. Che, no usamos el che. El Va, che. Che, en vez de che. va, ecoche, amor. Va, ecoche, Va, amor. ecoche, amor. Orojajú, después ¿cuál era otro que estaba diciendo yo ayer que Rousa? Rousa. Porque acá dicen Jousa, ¿eh? Ah, Rousa. Acá el día dice 11. No, el día de Rousa. Gastón, ¿cómo es? Cuando nosotros te decimos, va a chapande con Porá. Porá. Poramante. Puramente. ¿Cómo es? Poramante. Poramante, ¿viste? ¿Y cómo, verdad? Otra vez tiene Como el llanito, más o paralelismo. Un guaraní llaniten. Yo, según las redes sociales, yo soy muy argentino para ser paraguayo y muy paraguayo para ser argentino. Al final. O sea, no sé de ningún lado. Lo importante es que hable el guaraní. Que Soy del río Paraná. Yo lo que quiero saber, ¿cómo te hiciste esas ondas? Con la plancha nomás. ¿Pero cómo? Yo no, yo Así, hago tipo la para eso, agarras güey. así. Ah, porque Y le, le le enviáis por tu caillo y le hace Se para ofendete y a veces programa. Tengo luego un tutorial en mi Instagram. Voy a mirar, está muy lindo y así bien parejo. Súper fácil. Muy lindo. Pero ponete una protector porque si no, caipata. O caipata. Toma cara, güey. No, así era el pelo de demonio, se está dejando. En ya, serio, claro. ya Dale, está. Tiene dupla. ahora. No creo que demonio así peinadito esté. Ani le va a hacer así. Acá ustedes toman tereré. ¿Cómo se llama el tereré yuyal? Digo? Tereré. Pantano, tereré, pantano, tereré. Ah, tereré yuyalo le dice. Chao, cancelado. No, Persona no grata de pero Paraguay. ustedes No, también no, le con bajan jugo. los yuyos, ¿no? No, con jugo. Bueno, ¿Cómo con No, 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 jugo, boludo? ¿Sabes qué? Bueno, guata, gordi. con jugo. ¿Cómo que con jugo? ¿Con No. qué sabor de jugo hay? Eso no ¿Un es jugo tereré. especial? Yo tomo con todo, con Sprite, con Fanta, Con spray. con Coca. Acá no juzgamos. ¿Y del tipo de hierba que usa? La lleva, o sea, la lleva mate. Pero, viste que acá usamos hierba
la natural, ¿verdad? Después está la hierba con, qué sé yo, Con añadido. menta, burrito, No, sí, ya también boldo. usamos. Tenemos el CBC, creo que. No es CBC. Después está la hierba que usa Rufo. El chuchá. Que le eleva la conciencia. Claro, saborizado, tiene sabor naranja, menta. Claro, hay ahí eso, pero yo le tomo para el mate, el taragüí. ¿El taragüí? El taragüí. Sí, Pero sí. allá es mezclado porque hay algunos que toman de agua y algunos que toman de jugo. Ese es el que yo, por ejemplo, rosa... Mosqueta. Rosamonte. Rosamonte, lo que Rosa. suelo comprar cuando paso ahí por corriente. Parece para tomar mate, güey. Porque no tiene, o sea, su sabor es rico. Diferente. Es diferente. Y Y a la Lía le hierba va a bru- gustar porque es puro palo. Le va Basta, a gordi. encantar si es que le traigo ese. Y después, en Bellú siempre comen y pienso- eso. No escuchó. Nada, nos estamos riendo de tu sexualidad una vez más. No. Es broma. Y Bellú y eso comen. Bellú come. Bellú. Sí. Waffle almidón. Waffle. Bellú. Y después, ¿qué otra comida típica que nosotros comemos? Chipa, sí. La chipa. La Pero chipa, usted le la dice chipa. chipacito. Chipacito, sí. Chipacito. Ayer luego hice chipacito. Ayer hiciste chipacito. Sí. Y se van, ¿sabe dónde? ¿A dónde? A la chipacería. A la chipacería. A la chipacería. No, en la panadería. Panadería. En la panadería se vende chipa. La tatame. Pegaría y a esto, Hola, Ay, lo chiperia. más rico de la estación de servicio. Ah, la chipa ese. de la Hay uno que está en la entrada mismo ahí llegando a Corriente en una estación de servicio. Sí, es el más rico. El que con su café. Sí, güey, ese sí. Es Ah, mía, ya voy a sí, parar sí, por ahí. sí. Cuando me vaya ya parar por ahí. Rico. ¿Y por qué están las ropas eso? Que también son, ¿cómo es? Tipo creador de contenido de moda, bro. Yo me he visto con ropa de finado. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Con ropa de finado? O sea, ropa de segunda mano, pues. Ah, pensé que de muerto. Todo así, esto, todo literal. esto es segunda mano. Ropa de Todo finado. mi outfit de hoy es de segunda mano. Ah, segunda mano, mira, vos. Normalicemos que no se plancha la ropa, por favor. Yo necesito No, yo camisa tenía, arrugada. yo tenía en la maleta. No, encima todo mi video con ropa así, todo tipo chaí. O sea, todo así tipo Ah, ya, y claro. ¿Y plancha de mano? ¿O está Qué bien? Caro de más. Qué puta Fabi, boludo. Eso para los ricos nomás he dicho. No, pero así, o sea, tenía plancha ya en la casa de mi patrón, pero no, en la casa de mi patrón no tenía plancha. Espera, patrones, ¿vos a qué te dedicabas? Yo cuidaba mi taí. ¿Vos eras niñero, en serio? En Alemania. En Pero en Alemania, porque es distinto cuidar niños en Paraguay Sí. y cuidar niños En Alemania, claro. ¿Viviste en Alemania cuántos años? 1 año y medio. Y fui 2 años en Estados Unidos. Ah, habla mucho idioma. ¿Por qué volviste? Para pasar tiempo con mis abuelos. Claro que ya están viejitos. Sí. ¿Y de qué signo vos sos? Escorpio. Ah, Epa, no le gusta a Fabi el Escorpio, Cállate, gordo. Equilibrio en la capero. Esquirirín de gordo. Quieren de Curaí. El que jura que está gordo. Bueno, y hoy le vas a vestir estéticamente a José, ¿verdad? Sí. Hoy le Hoy estamos a cambiar el estilo. Ya chicos. está. Dale. A ver. Miguel Entonces, Mano. ahí está. Ahí Pasa está. nomás porque hoy vino hecho puta él. Hoy vino vestido tipo Pablo Escobar. Vamos a cambiar el Ese outfit. tiene menos estilo que... Vamos a cambiar la. En la curva de la moda paraguaya. ¿Eh? En la jaula de la moda, Nico, ¿eh? Porque en Argentina tenemos la jaula de la moda, entonces acá la jaula de la moda paraguaya. Acá está la jaula de las locas. La jaula ahí. La jaula de las locas. ¿Qué le favorece a José? ¿Qué Acá ropa? tenemos varias prendas. A mí me gusta más tipo la vestimenta KT, pero vos no tenés que... ¿Qué es KT? Ah, KT, cierto, porque KT en Argentina sería como chuchi. Chuchi. Ah, Tipo, vos te KT. vestís chuchi así, pecho. Venga, Cheto eso sería era acá. chuchi, pero me salió 2 pesos y yo. Ah, mira, sí. Yo ponerle que, a ver cuánto sería, 10.000 guaraníes, no. Sí, 10.000 guaraníes cada cosa. Así, pero 10.000 la pieza. A ver, ¿qué tenemos acá? No tenemos pantalón, así que has andado piba. No, mentira. Vamos a ponerte un traje. No, pero capaz, la camisa está bien. Ese está bien. Ahí acertate, Chepari. A ver, después necesitamos zapatillas para ir al súper. ¿Será que le ponemos pantalón de cuero o no? Sí. Acá, José. Dejen en el chat si le ponemos pantalón de cuero. Sí. Dale, vamos a leer mensajitos en... A ver qué dice la gente en YouTube, en Twitch. Twitch primero. Acá dicen, ropa. También es verdad, ¿ya? Este le vamos a poner. Ey, ese estaba facha.
se iba 3 meses antes no se prendía ese saco, dicen. Ajá, Porque él está flaco ahora, estaba más gordito antes. No llevo tu muy. Se iba... Ah, ropa de muerto entendí con Añaracó, cuando dijiste de difunto, algo así. No, pero encima ya en Europa se consigue tipo ropa tipo... Ahí está. ¡El verdadero! Me Bueno, gusta con en mi esa mente... Acá tenemos un nuevo estilo tipo más 2026. Mola, Velorio. Algunos Me gusta. accesorios y le podemos agregar. Le queda bien. Espera. Dejate de joder, boludo. No rompa que. Ese en el costado, papá. Necesitamos corbata. Vos sabés que Ahí está, ahí le entró. Bien, José. Era core el gordo. ese. ¿Qué te pasa, cerdo? Frágil. Qué gordo que está, boludo. No, Che, está y flaco, así que... Y le queda bien. No, pero te pusiste al revés. Morcilla vasca, parece. Voy a estar listo para el ¿cómo te se llama? Asunción Fashion Week. Ya Ahora estamos va acá a desfilar porque guau, para la está... Asunción Le veo Fashion con Week. Romy Mendoza desfilando. Desfilar de acá para allá, Chepari. Vení acá. Música de desfile. Moderno pero elegante, ya están diciendo Pero acá. punandínico. Atención, Mr. Petit. Necesitamos zapatillas. Con ese look quiero tomar la hierba de Rosa Meltroso. Dice. Candidato número 1. Zapatillas para ir al super. Necesitamos acá. José le queda Ayala. mal. 1,65 m. Yo en mi mente pensé que le iba a quedar diferente. Le queda bien, realmente. Ahí está. A ver. Zapatilla. Hasta esa los mía. zapatos, sí, Viste, acá y claro. todo, chicos. Ahí vemos tipo un estilo mucho más 2026. Dale, Pusimos dupla, dale. Una pollera para que se ventile porque ahora en Paraguay hace mucho calor, gente. Claro. Entonces por ahí tenemos que ventilar un poco, entonces para que entre un poco de aire, para que no se... Esto para es que no se nos Pone paspe, güero. dicho. Esto es la tendencia para el 2026, Sí. ¿verdad? Para La tendencia nueva moda. Fashion Week. Tendencias en la popo. Me gusta. Zapatilla para ir al súper, preguntan acá. Está curada, chica. Me gusta. Qué Me puta, gustó. boludo. Impresionante. De ahora más va a vestirse todos los días así. Vos sabés que es cómodo para mear y eso de todo. Está Claro, vos bueno. levantás nomás Tengo ya. mensajitos que dicen, por ¿Qué ejemplo, dicen? ese look está buenísimo para tener los huevos libres. Sí. ¡Wow! ¡Qué pinta, Josecito! Encima que yo hoy vine radial. Josecito, te queda bien ese look de emo. José Siamés, dicen acá. Ese pío es el hijo de Daniel, preguntan. ¿Quién Me era? encanta el tereré de Rosa Meltroso. Le amamos a Gastón. Venía acá a Cupé, comimos Ay, dulce sí, te de voy el fin de guayaba con semana. chipa. Voy a Estuve estar por el ahí, fin de semana. por Cacupé. Voy a estar, sí. Me cae bien el chabón legalmente, moderno pero elegante, está muy bueno. Zapatilla para ir al súper, Súper. jamás. ¿Quién sos? Henry Cavill, ya están preguntando. Henry Tranquilamente Cavill. este es un look de alta moda. Impresionante. Sí, si vos te vas tipo al Berlin Fashion Week, así usan. Así. Así Allá en usan. Europa usan pollera encima de un pantalón. ¿Viste? No sos nada, José. Encima no traje boxer. Estilo europeo, Chepari. Ay, José. Sobre. No traje boxer, estoy radial. Ay, José. ¡Epa, peluqui! Ay, José. Yo me alejo un poco en un Ay, libre. Libre como el sol Cuando amanece, yo soy libre como el mar. Gracias, fuerte el aplauso para Gastón y ¡Vamos, Gastón! Hasta la semana que viene. Hasta la semana que Hasta viene. el fiu fiu para Gastón. Nos concedes el honor de recitar el poema que es el Fiu Fiu. No lee. Jamás leemos el diario. dicen acá. Dice, mamita, por una noche en tus brazos, todos mis No, espera, secretos. espera. No, Más ponele. lento, Dale más emoción, lento. emoción. Ponele Y onda. de forma romántica. Ponele onda. Vale. Demonio, para allá vos, boludo. Contra mí legalmente, gran puta. Aníbal. Espera, pues, Ah, otra, que Dale. ponga otra. Fiu, fiu, hey. Eh, Mamita, Sí. por una noche en tus brazos, todos mis secretos te diría. ¿Y por qué? Y por saber que me quieres, hasta el cielo volaría. ¡Ea!